Dale. Bueno, buenas noches. El día de hoy se va a dar inicio a la sesión de tutoría 4, donde lo que vamos a ver hoy van a ser dos partes bastante importantillas para el proyecto que ustedes están realizando. Primeramente vamos a ver un poquito de el manejo de archivos y unos consejos, y después vamos a ver un ejemplo de lo que sería la parte de del hashing. Se me fue la palabra. Entonces vamos a ver esas dos cosillas. Cualquier cosa para esta clase no les preparé un documento porque estoy extremadamente lleno con todas las cosas que estoy haciendo. Entonces no me dio chancecillo de poder hacerlo. No sé si solo soy yo, pero casi no se le entiende por ratos. O Eh, está como muy, como si fuera algo cerrado. Sí, a mí No sé también si me solo está soy yo. complicando un concentrar. se está pegando Disculpe, mucho. tantito. Sí, Ok. Eh, ahí cómo se me está escuchando más. mejor, por el momento mejor. Ok, ahí le subí la vara a la compu para que dé Ujú. más performance. Si se me sigue pegando me avisan para ver qué puedo hacer. Ok, Ok, entonces bueno, básicamente vamos a ver como más de manejo de archivos, escrituras y todo ese tipo de cosas. Y después lo del hashing. Entonces iniciamos. Para el ejemplo que les preparé, lo que vamos a hacer es una inserción de distintos tipos de datos en un archivo de texto. Entonces es bastante sencillo. Tenemos un dato separado por un punto y una coma, que es lo que ustedes tienen en el proyecto, y después un número. Cositas a tener en cuenta. Cuando ustedes hagan este tipo de inserciones, algo que les suelo recomendar bastante es que suelen trabajar con los tipos de datos que ustedes lo van a ocupar. Por ejemplo, en este caso, como yo estoy insertando un nombre y una edad, tengo una lista simple que va a tener dos nodos. Bueno, perdón, en un nodo van a tener dos tipos de datos, que en este caso va a ser el nombre y la edad, y cada uno tiene su tipo de datos respectivo. ¿Esto por qué? Porque si ustedes necesitan hacer una serie de validaciones antes de hacer una inserción de dato, créanme que es bastante sencillo poder hacer todo esto en el tipo de dato que ustedes lo ocupen. El estar pasando tipos de datos que, por ejemplo, de string a entero o de entero a string o todo ese tipo de cosas, suele ser un proceso un poquito complicado, en donde utilizamos algunas librerías externas. Y el problema de eso, de usar estas librerías, es que de vez en cuando estamos trabajando con ciertos rangos de números un poquito grandes, podemos llegar a tener problemas. Entonces, primera recomendación del día es que si van a trabajar con varios tipos de datos en una estructura, piensen en la estructura y busquen el tipo de dato que ustedes necesitan. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de la lista simple, la verdad es que no lo vamos a ver a fondo, porque es todo lo que hemos venido trabajando, solo que en esta lista simple tenemos, en vez de un solo dato, que estamos guardando dos. Igual con el lista simple SPP, tenemos todo lo mismo, pero tenemos dos datos en vez de uno. Lo importante es el file handler, que en este caso tenemos la función de leer archivo, escribir archivo, insertar línea, eliminar línea, procesar cadena y escribir la lista en archivo. Además de siempre es bueno que hagan validaciones de entrada. Esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, a la hora de ejecutar el programa, eh, siempre he recomendado que nosotros tengamos bien espaciado el path,
de vez en cuando C++ y C suelen ser bastantes complicadillos con los paths, con todo lo de la ruta. Entonces una muy buena recomendación es ponerle el path completo, así ustedes se aseguran que van a tener siempre el path entero. Nada más que si trabajan con compañeros de equipo, asegúrense en que cuando sea su turno de programar estén usando el path que de verdad tienen que usar, ¿verdad? Hasta ahora se me está escuchando bien. Ya sí mejoró la calidad. Sí. Okay. Sí, mejoró. Listo. Bueno, entonces vamos a ver el código. Son varias funciones que son bastante sencillas. Entonces, bueno, primeramente, en este caso hay que hacer varias cosillas. Nosotros tenemos para la función que quiero ver de primero es la de leer archivo. Lo que ocupamos es la ruta y también la estructura de datos de la lista. Y no recuerdo con quién fue, pero la semana pasada en la hora de las preguntas hubo un grupo que me estaba preguntando cómo era el tema de leer archivos. La librería que casi siempre se usa es la Iftrim, que tiene como todas las cosas que ustedes necesitan, y hay una serie de recomendaciones muy importantes que ustedes deberían de seguir. Primeramente es que ustedes, como les comenté ahorita, es intentar manejar un path completo para que no se les caiga, y después son varias validaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la validación más importante de todas es verificar si el archivo abrió o no abrió. Parece broma, pero de verdad ustedes no saben la cantidad de tiempo que se pueden llegar a ahorrar porque un archivo no quiso abrir. Si ustedes no hacen esto, pueden pasar dos cosas: o el programa se te cae de una vez, o el programa sigue con una ejecución y ustedes le siguen metiendo datos y datos y datos y no se percatan. Entonces siempre es muy bueno ver por qué el archivo no está abriendo. Y yo le agregué aquí en este caso la ruta porque me pasó que tuve que hacer una parte del taller en la computadora de un amigo. Entonces yo decía como, mae, ¿por qué no me abre el código si mi computadora servía? Como a los 2 minutos me di cuenta, mae, es que la ruta está mal. Entonces siempre es algo bueno, en especial ustedes que están trabajando en grupos, es una muy buena recomendación. Y de igual manera podrían modificar algún mensajillo que les tire el mensaje de error en consola, un try and catch, pero eso ya depende de cada quien. Otra cosa que se recomienda es que si ustedes van a cargar el contenido de un archivo en la estructura de datos, se suele recomendar que limpien esa estructura. Esto es como para que no tengan que estar haciendo 1000 chequeos. Tengo que decir la verdad, eso no es lo recomendado, pero por un tema de simplicidad sí. Cuando lleven bases de datos van a ver la manera correcta de hacer todo este tipo de cosas cuando vayan a trabajar con una base de datos, pero por ahora lo más sencillo es borrar la lista y volverla a cargar. ¿Esto por qué se hace? Porque imaginémonos que nosotros tenemos ya en el archivo 5 datos cargados, y si lo vuelvo a leer, esos 5 datos cargados, por así decirlo, se van a traslapar. Entonces si tengo 5 datos, voy a volver a tener otros 5 datos, y por cada vez que lo voy a leer voy a tener 5 y 5 y 5, aunque sean exactamente los 5 mismos. Pueden tener una validación, sí, claro, es lo recomendable, pero si no se quieren enredar mucho, también lo que pueden hacer es borrarla. Eso sí, si la van a borrar, por favor asegúrense de que los datos ya estén cargados en el archivo, 1, y 2, no sé qué tan recursivo vayan a hacer su programa, porque en la especificación del proyecto decía que lo que ustedes tienen que hacer a la hora de borrar es que tienen que darse cuenta
de que si ustedes borran, por ejemplo, un país, todas las provincias, todas las ciudades y todos los restaurantes donde aparezca ese país se vaya. Para efectos del taller, yo lo hice para borrar inicio. No les coloqué, por así decirlo, de una manera más extensa, porque sentí que eso ya es como una responsabilidad suya del proyecto, que de hecho es una de las partes más complicaditas de pensar. Después, lo que se hace es básicamente el proceso de inserción. Entonces, bueno, esta es la lectura de archivos, pero me equivoqué, me confundí, lo dije al revés. Básicamente declaramos una línea string que la vamos a utilizar y hacemos la función del getLine y declaramos la línea. Por así decirlo, es que la línea lo que nos va a servir es para ir leyendo cada línea, ¿verdad? Entonces, en la primera iteración leemos la primera, en la segunda y así vamos sucesivamente hasta leer toda la línea del archivo. Se tiene que hacer igualmente la validación de que si la línea está vacía, significa que o estamos frente a una línea que está así, que tienen espacios vacíos, que puede llegar a ser un poquito complicado, o de que ya acabamos de leerlo. Y después hace una validación de entrada de la línea, que lo vamos a ver ahorita, y seguidamente hacemos un elemento identificador. En este caso, nuestro elemento identificador es que va a ser el punto y coma, que es lo que nosotros lo estamos separando. Y ojo, atención a esta parte, que estas dos líneas son muy importantes, que les pueden llegar a servir bastante. Y es que para la hora de leer datos, lo que se hacen es que se utilizan ciertos métodos. Por ejemplo, como yo quiero leer el nombre, por así decirlo, la línea identificadora funciona como una lista, por así decirlo, tal vez como los nodos de una lista. Entonces, en este caso, tengo el primer nodo de la lista y el identificador es como la conexión. Entonces yo sé que este es mi espacio 0. La edad sería mi espacio 1. Si aquí, por ejemplo, hay otro y está, por ejemplo, la ciudad, ese sería mi espacio 2 y así sucesivamente con todos los otros identificadores que tengamos. Entonces, yo me acuerdo que para el primer proyecto de estructura de datos yo no sabía esto. Y cuando tenía que leer los archivos de restaurantes, yo tenía como 10 líneas identificadoras. Y obviamente que eso era mucho código basura. Entonces ustedes leen o definen un elemento identificador, ya después lo que pueden hacerlo es que lo ajustan por posición. En este caso, el nombre tiene la posición 0 y después, bueno, se guarda de verdad en el nombre, y la edad, que este método estoy es para pasar de strings a enteros. Y les vuelvo a recordar de que con este método chill lo pueden usar, pero recuerden de que en C++ y en C los enteros no son no es que sean eternos. De hecho, capacidad de enteros, nada más para quitarme la duda, según Google, los enteros tienen capacidad de menos 231 a 231. Creo que era así. Bueno, si nos guiamos de esto que está saliendo en internet, entonces tendríamos que tener cuidado a la hora de cuando usamos un entero o cuando podríamos usar un unsigned int, un long o un long. Entonces tengamos cuidado porque esto es otro, yo le digo así, como errores mataprogramas, que son errores muy sin gracia, que si vos no le tenés cierto cuidado o si le tenés así como un try and catch, te despedaza el programa de un solo. Imaginemos de aquí yo en edad meto un número extremadamente grande y no le quepa el entero, entonces esto me va a tirar un error de que no lo puedo convertir y eso me va a hacer al programa generar un bug, o me puede meter un número que no es el que yo quería y eso puede llegar a tener problemas en el futuro. Entonces siempre es bueno tener cuidado con eso.
Y después el insertar final, metemos el nombre y la edad que acabamos de procesar. Este fue el método de leer archivos. Y ahora el otro método importante es el de la escritura de los mismos. Entonces, seguidamente, lo mismo. En este caso, sí, para abrir los archivos tenemos un ifstream para abrirlo y leerlo. Vamos a tener y escribirlo. Vamos a tener un offstream. Les recomiendo dos cosas. Puede ser que la ruta la tengan en el main cpp porque es algo que vamos a estar usando bastantes veces. O si ustedes se quieren poner como bien programadores, pueden usar un patrón de diseño que se llama Singleton, que de hecho se los voy a enseñar. Esto es una recomendación. Básicamente lo que hace es... Uy, se me pegó la compu. Ah, no, ahí está. No, se me pegó la compu. ¿Ahí me siguen escuchando todos? Sí, yo Ok, sí. es que se me pegó la compu. De hecho, y tengo me- una duda. Ajá. ¿Podría checar de nuevo el código? Es que ando con una jaque que medio se me olvidó. Ok. Déjame ver. ¿Qué función quieres ver? ¿La de leer archivo? Creo que era con respecto a las restricciones. Debido a de que nuestros archivos, la profe nos indicó con él, no hay que hacer ningún tipo de extensión, o sea, no hay que irnos con un long o un Ah, double o ok, cosas ok. así, ¿verdad? Listo, entonces sí. Si la profe les dijo que no le va a meter números grandes, entonces no se preocupen. Es más, O sea, es que las indicaciones nada más aparece, creo, de que lo de los códigos, pero no me acuerdo muy bien si es que indicaba no, si la que profe había que hacerlo les... específicamente con él. O sea, digamos, cuando vos leas los códigos en tu programa y ya maneje las cosas dentro de tu programa, ya es como tu problema ver cómo haces todo el manejo de archivos, ¿verdad? Desde mi punto de vista, si yo voy a trabajar con números enteros, es más sencillo. Por ejemplo, un código, como yo recuerdo que son, creo que eran nada más números, que el código de país es un número, que el de ciudad es un número y todo eso. Entonces puede ser que para mí, en lo personal, es más fácil que sea entero. Si para vos es más fácil que sea un string o cualquier otro tipo de dato, ya es cosa tuya. Pero yo lo que estoy dando es meramente una recomendación. Entendido, Samir, gracias por la aclaración. Listo. Entonces seguimos con la escritura de archivos. Utilizamos la función offstream y bueno, recordar siempre verificar que el archivo esté abierto. Y después lo que hacemos es que utilizamos un nodo auxiliar y lo declaramos a la obtención del primer nodo. ¿Por qué un nodo auxiliar? Puede ser que en la ejecución de nuestro programa yo quiera escribir datos, guardarlos y seguir escribiendo más datos. Entonces, si yo utilizo el nodo original, tengo la posibilidad de que mi nodo original se pierda. Y si mi nodo original se perdió, es un broncón. Entonces, lo bueno sería declarar un nodo auxiliar. Lo referenciamos al primero y ahí empezamos a leer el archivo. Entonces, lo que hacemos es que se lo vamos, por así decirlo, inyectando al archivo, que esto ya es parte de la función offstream, y lo que hacemos es que le metemos el contenido aquí, por así decirlo. Digamos, si yo aquí en este caso declaro que el offstream, que va a ser a donde se va a hacer la inserción de datos al archivo que está viendo a la ruta de donde yo quiero que se haga la inserción, entonces lo que tengo que hacer es archivo y coloco los cosos. En este caso, como estoy viendo a mi nodo, obtengo el nombre, le coloco la comilla,
perdón, el punto y coma y después la edad. De esto, por lo general, uno no se debería de preocupar, porque lo que hace es que lo que está ahí en el espacio es lo que se mete. Uno no tiene que hacer cambios de tipo de dato ni nada, sino que de una vez se mete. Y después lo que hace es que el auxiliar va a ver el siguiente. Este ciclo se va a ejecutar hasta que el auxiliar, por ver al siguiente, va a haber una posición nula. Entonces, como es nulo, se va a salir del while. Y algo muy importante que no se los mencioné en la cosa de leer archivos sería ver el tema de cerrar los archivos. Es extremadamente importante cerrar siempre un archivo, porque si ustedes no lo cierran, eso puede llegar a quedar en alguna parte de la memoria. Si abren otro archivo, al tener varios archivos abiertos, se les puede crear cierta confusión. Entonces, siempre que terminen de usar un archivo, ciérrenlo, porque en lo que estuve probando había veces que me saltaba el error, había otras veces que no, dependiendo de las cosas que hiciera. Y es una muy buena manera de poder saltarse como todo ese tipo de cosas. Después aquí hay otras funcioncillas, que insertar línea, eliminar línea, que las vamos a ver creo que más adelante. Otra cosilla importantilla es el procesamiento de cadena, que igual es es lo mismo que leer el archivo. Y bueno, la escritura también, parece que los escribí 2 veces, que chapa. Y bueno, eso sería la parte de leer archivos. Otra cosilla, este método se los puse así como por si quisieren, es que también puede llegar a validar las entradas. Esto ustedes lo pueden hacer a la hora de pedir los datos. Entonces, digamos, son validaciones muy comunes que, dependiendo de qué tan bien quieran hacer su proyecto y qué tan completo lo quieren llegar a hacer, se les recomiendo. Bueno, lo de validar entrada, sencillito, de que tenemos nuestro carácter que separa, que nosotros le metemos el nombre con la posición 0, el string con el +1, que era lo que vemos, los expliqué ahorita, como si fueran como los espacios de una lista. Y después vienen validaciones así, chiquititas, ¿no? Por ejemplo, que si el nombre esté vacío, ¿verdad? Si el nombre llega a estar vacío, pueden llegar a ocasionar errores, porque si el nombre está vacío, esto se va a ver así. Entonces, si ustedes hacen esto así, puede llegar a haber alguna cierta confusión en el programa y dicen como, uy, mae, el nombre está vacío. Entonces, cuando esto lo procese, va a decir, mae, pero no hay nada en donde debería estar en la posición 0 en el nombre. ¿Qué hago? ¿Me caigo? ¿Tiro un error? ¿Continúo? ¿Lo dejo como espacio en blanco? Entonces, para que ustedes no se tengan que estar matando y decir como, mae, ¿qué era lo que tenía que hacer?, verifiquen que el nombre esté vacío a la hora de insertarlo. Otra cosa que es importantilla, en este caso la edad, verifiquen que la edad sea mayor a 0. Yo sé que parece así como muy sin gracia, pero cuando yo llevo estructuras de datos sí llegué a meter la pata un par de veces, y me acuerdo que una vez fue una revisión, porque a la hora de digitar una edad, me acuerdo que se me fue un más, y como que las cosas no me estaban dando, y ya, bueno, esa vez fue que me di cuenta rápido y lo pude corregir, pero no hubiera tenido que pasar así por ese momento de adrenalina si yo hubiera hecho una validación tan sencilla como ver el nombre de la edad. Otras validaciones que les recomiendo que pueden hacer: verifiquen que los códigos no sean repetidos. Por ejemplo, si estoy en países, no voy a ponerle el mismo código a Costa Rica que a Panamá, o no le voy a poner el mismo código a Colombia que a Perú.
Este, eso es una validación muy importante porque después a la hora de estar haciendo los diferentes métodos que la profe les dejó, ¿qué puedo llegar a hacer yo con todo ese tipo de cosas? ¿Verdad? Dime, jalo una torta. Entonces siempre validen los datos. Yo sé que es un proceso que puede llegar a ser así un poquillo aburrido, pero créanme que vale la pena. Eso sería la parte de File Handler. Y ya me acordé porque sí. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta con el tema del manejo de archivos? Y Ay, con perdón. respecto, Ajá. No, bueno, lo mío nada más tanto rápido, es que me tuve que levantar 3 minutos y hay una parte que no puedo escuchar y me preguntaba si lo tenía grabado Sí, o para contarme aunque y no regresar. sí, aunque vieras que la grabación la última vez me dio un problemilla. Entonces, si tenés una pregunta, mejor decímela ahora porque me da miedo que el problemilla vuelva a pasar. Antes de la clase lo probé y no me pasó, pero de ahí, por si las moscas. No, es que lo que pasa es que no estoy seguro de qué fue la parte que me perdí, entonces como que quería volver a la grabación para así ubicarme en qué era lo que me estaba fallando. Ah, ok. Listo, entonces cuando suba la grabación, Sí, o si no te consulto el lunes, tal vez. ok, Sam. Bueno, aprovecho para Gracias. decirles que no sé si la profe ya les avisó, pero ahora los días de la clase de la tutoría van a ser los lunes y los días de consulta van a ser los miércoles, por cualquier cosa. Sí, eso era una noticia. mm, Ajá. la profe ya nos había avisado por suerte, entonces nada más déjame un segundo porque sí necesito corregir eso en el calendario que tengo. Ok, Sam. Las consultas ahora son los miércoles y las tutorías los lunes. O sea, cambiaron de Sí. lugares, o estoy mal. No, sí, cambiamos de lugares. Es que como la mayoría de entregas ustedes lo tienen el jueves, es para que puedan recibir la tutoría los lunes y tengan más días para trabajar. Por ejemplo, si ustedes mañana hubieran tenido una entrega y hasta el miércoles se les da la tutoría, y queda como muy difícil trabajar en la noche y en la madrugada. Entonces, y ese es el cambio que la profe y yo llegamos a acordar. Pero, una duda, así de rapidito. Ajá. ¿Se mantienen las horas o cambian? Digamos, en respecto al lunes. Eh, las Es que yo podríamos, las voy a ir a podríamos la... ajá. Es que voy a buscar, estoy pensando en voz alta, perdón. Voy a buscar lo que es la hoja esta que usted había, digo la hoja, la imagen que usted había pasado, que usted había pasado para lo de las horas. Por lo Ahí está. general, ¿Qué? Es de 7:30 a 9:30. No, la de hoy sí, pero la del lunes es de 7 a 8. y ahí, si no, lo que podemos hacer es que yo hablo con la profe y le puedo Ujú. consultar a ella que mañana que tienen clase hagan una encuesta y ahí se tome la decisión si quieren que iniciemos a las 7 o a las 7:30. Ok. Ok, listo. Entonces, nadie tiene ninguna pregunta del manejo de archivos. O, Una última, digamos, ¿puedo poner el código un momentito? ajá, Digamos, a la hora de manejar ¿cómo se llama? Las posiciones, aquí es similar es que también me perdí un poco porque tuve que ir al baño igual. Eh, a la hora de manejar las posiciones, cuando se hace como una especie de split, digamos, a la hora de separar el nombre de la edad, ajá. el -1 siempre representa el último elemento, como en el Python, o algo así similar, o hay un otro estándar aquí. Vieras que no hice la prueba con el -1, entonces Por eso ejemplo, sí. es que cuando hay más de un elemento, porque perdón, es que, por ejemplo, cuando nosotros manejamos en las listas de país, sí son dos elementos, porque es el Ajá. código país y el nombre del país. Pero, por ejemplo, en ciudades, código de país, código de ciudad y ciudad, o sea, nombre, y Ujú. así sucesivamente. Entonces,
para sacar, digamos, para ahorrarnos el proceso de ir a buscar la última línea, hacer ese split, por ejemplo, disque split, pero yo sé que no se llama así. eh, ¿Cómo se llama? Ahí está ahora. Hacer posición igual a -1 para Ujú. ver si, ¿cómo se llama esto? Sirve. O sea, para sacar el nombre más rápido. Vieras que con eso te quedó mal. No hice la prueba con el -1, pero cualquier cosa. Mm, Creo que aquí me sale la documentación documentación, sí. Ay, no se abrió. Vamos a ver. Ah, listo, ya se abrió. Aquí sería todo. Entonces, por aquí en algún lado tiene que llegar a. ¿Cómo se llama la función? Ah, return un substring. Y no hay más. Aquí hay un ejemplo, posición 1, cuando tiene un find. Eh, Ustedes creo que lo que podrían hacer en este caso, porque vean que me dice que identifica la parte después del espacio y después la parte eh, antes del espacio. Entonces podrían empezar a jugar con eso para encontrar las diferentes partes que ustedes quieran llegar a utilizar. Ok. Y, y, y de igual manera, en caso de que, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, tienen como país, punto y coma, ciudad, punto y coma, restaurante, punto y coma, y no los deja utilizar eso, lo que podrían hacer, una solución rapidilla, es hacer un contador de puntos y comas. Entonces, por ejemplo, lo otro que podrían llegar a hacer es que cuando leen un string, ustedes le asignan por así decirlo, que la primera cosa que lea sea el país. Entonces, si no ha detectado punto y coma, que el dato que lea ahí sea país. Cuando lee el primer punto y coma, que detecte ahí que sean las ciudades. Porque ahí ya, si lee un punto y coma, va por las ciudades. Si detecta otro punto y coma, que vaya por los restaurantes. Entonces sería ver bien si uno puede jugar con el método substring, o la otra sería hacer como un contador de puntos y comas. O si ustedes tienen otra manera que lo pueden resolver, bienvenido sea también. Ok. Ok. Este... Voy a dejar de compartir la pantalla un toque para